Han transcurrido 50 años desde el estreno de la entrañable comedia El Chavo del Ocho, que rápidamente se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. La serie se centra en las vivencias diarias de los habitantes de un encantador vecindario, y hoy exploraremos cómo lucen en la actualidad sus personajes más recordados. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a mi canal para seguir disfrutando de contenido similar. Ahora sí, descubramos cómo se ve el elenco de El Chavo del Ocho en el año 2025. Número 1. Ramón Valdés, como Don Ramón. Entre los personajes más emblemáticos de El Chavo del Ocho se encuentra Don Ramón, quien sigue siendo recordado con gran afecto por los seguidores de la serie. Sin embargo, el actor que le dio vida, Ramón Valdés, atravesó muchas dificultades y momentos de cambio en su carrera artística. Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo nació en la Ciudad de México dentro de una familia numerosa y de escasos recursos. Más tarde, la familia se mudó a Ciudad Juárez. Desde joven, Ramón se inició en la actuación bajo la tutela de su hermano Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, y tuvo una prolífica participación en películas durante la época de oro del cine mexicano. El talento artístico era común en su familia, ya que tanto Germán como otro de sus hermanos, Manuel Valdés, también alcanzaron fama en el ámbito del entretenimiento. Conocido cariñosamente como El Moncho, Ramón Valdés fue más que un actor. Se convirtió en un ícono de la comedia mexicana. Criado en un entorno humilde y rodeado de hermanos con habilidades artísticas, fue su hermano Germán quien lo motivó a dedicarse a la actuación. A lo largo de su carrera, apareció en más de 50 películas, comenzando con Tender Pumpkins en 1949 durante la cúspide del cine nacional. Un punto de inflexión en la carrera de Ramón Valdés ocurrió en 1968 cuando se unió a Roberto Gómez Bolaños en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Esta colaboración fue clave para que más tarde interpretara su papel más famoso, Don Ramón. Gracias a su humor espontáneo y su calidez natural, el personaje se convirtió en una figura entrañable que reflejaba gran parte de la personalidad auténtica del actor. En el ámbito personal, Ramón se casó en 3 ocasiones y fue padre de 10 hijos. Una de sus esposas fue la cantante Araceli Julián. Su vínculo con el mundo musical era notable, ya que era tío del cantante pop Cristian Castro, hijo de su hermano, Manuel el Loco Valdés. Aunque su carrera en el ojo público no fue extensa, su humor, presencia escénica y memorables actuaciones lo convirtieron en una figura fundamental en la historia de la comedia mexicana. Incluso tras su salida de El Chavo del Ocho, continuó siendo muy querido, manteniéndose activo tanto en televisión como en cine. Su regreso esporádico al programa fue particularmente emotivo, conmoviendo hasta las lágrimas a María Antonieta de las Nieves durante su reencuentro. Por otro lado, Ramón Valdés vivía con una gran pasión por la vida, aunque también tenía un fuerte apego al tabaco, un hábito que acabó afectando gravemente su salud. Falleció el 9 de agosto de 1988, a los 63 años, como consecuencia de un cáncer de estómago. A pesar de su partida, su legado como Don Ramón permanece intacto. Es recordado con cariño por su calidez, su humor y por las sonrisas que provocó en millones de personas. Su figura sigue siendo celebrada por admiradores que honran su autenticidad y estilo único. Número 2. Roberto Gómez Bolaños, como el Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños, conocido internacionalmente como Chespirito, fue tanto el creador como el alma de El Chavo del Ocho, además de interpretar al personaje principal, el Chavo. Este era un niño huérfano, tierno e ingenuo,
que vivía dentro de un barril en un barrio humilde. Aunque la serie tenía un tono cómico, también trataba con sutileza temas serios como el abandono y las dificultades sociales. Uno de los rasgos más característicos del personaje era la garrotera, una especie de parálisis causada por el miedo. Un dato curioso es que, aunque el chavo residía en el departamento número 00, nunca se reveló su nombre real. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, dentro de una familia con una marcada inclinación artística. Su padre era pintor y su madre, secretaria bilingüe. Aunque inició estudios en ingeniería mecánica en la UNAM, pronto descubrió que su verdadera vocación era el arte y la escritura. Su incursión profesional comenzó en el ámbito publicitario, lo cual lo llevó a escribir guiones para algunos de los comediantes más destacados de la época. Durante su trayectoria, Bolaños creó numerosos programas y personajes memorables. Sus producciones dominaron la televisión mexicana durante muchos años, y el Chavo sigue siendo muy querido en sus retransmisiones. Bolaños estuvo casado con Graciela Fernández, una argentina con quien tuvo 6 hijos. Sin embargo, inició una relación con Florinda Mesa, su compañera en El Chavo del Ocho, mientras aún estaba casado, lo que eventualmente derivó en su divorcio. Tras años de relación, Roberto y Florinda contrajeron matrimonio. No tuvieron hijos, ya que Chespirito se había sometido a una vasectomía antes de conocerla. En los últimos años de su vida, Bolaños enfrentó serios problemas de salud, incluyendo una operación de próstata. Su viuda posteriormente reveló que también luchó contra la enfermedad de Parkinson. Falleció en Cancún a causa de complicaciones respiratorias. El 20 de noviembre de 2013, recibió un homenaje significativo al ser galardonado con el premio Ondas Iberoamericano, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la televisión. Aunque ya no está con nosotros, la huella de Bolaños permanece viva, especialmente a través del legado de El Chavo del Ocho y los entrañables personajes que creó, los cuales continúan siendo populares en todo el mundo. Número 3. María Antonieta de las Nieves, como la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves, reconocida por su inolvidable interpretación de La Chilindrina, también continuó desarrollando una exitosa carrera tras el final de El Chavo del Ocho. En 1994, estrenó su propio programa titulado Aquí está la Chilindrina, el cual se emitió durante un año. Con los derechos del personaje finalmente en sus manos, amplió su creatividad con El Circo de la Chilindrina, una exitosa gira que incluso incluyó una versión especial sobre hielo. Su carrera artística no se detuvo allí. Se adentró en el mundo de las telenovelas, participando en producciones como Sueños y Caramelos, y logró una proyección internacional con su participación en la telenovela estadounidense Dame Chocolate, estrenada en 2005. Además, María Antonieta encontró un nuevo camino en la actuación de voz, y en 2012 obtuvo un gran reconocimiento por interpretar a Vanellope von Schweetz en la exitosa película animada de Disney Wreck-It Ralph. Nacida el 4 de diciembre de 1949 en la Ciudad de México, María Antonieta inició su camino artístico a los 3 años en el ballet. A los 6, ya comenzaba a desarrollar su talento actoral en la reconocida Academia Andrés Soler. Fue allí donde las actrices Carmen Montejo y Prudencia Grifel reconocieron su gran potencial, brindándole el impulso necesario para dar el salto a la pantalla. En 1957, debutó en el cine con la película infantil Pulgarcito, que se estrenó al año siguiente, marcando el inicio de una destacada trayectoria. En 2023, se dio a conocer que Carlos Villagrán estaba siendo tratado por cáncer de próstata. Sus seguidores de siempre, que lo han admirado a lo largo de los años, continúan mostrándole su apoyo mientras enfrenta este complicado proceso de salud.
A lo largo de su carrera, María Antonieta se consolidó como una de las artistas más queridas y polifacéticas del mundo del espectáculo mexicano, destacándose tanto como actriz como por su reconocida labor en el doblaje. Tras el éxito de El Chavo del Ocho, María Antonieta se alejó temporalmente del programa en 1974 para conducir su propio espacio, Pampa Pipiltzin. Sin embargo, el programa no tuvo la recepción esperada, lo que la llevó a reincorporarse al equipo de Chespirito en 1975, retomando sus personajes en las producciones anteriores. Ese mismo año, también prestó su voz al personaje de Penélope en La Odisea de los Muñecos, una de las primeras películas mexicanas en técnica stop motion que adaptó la epopeya clásica de La Odisea para un público infantil utilizando títeres. Con la intención de seguir desarrollando su carrera artística, María Antonieta de las Nieves lanzó el proyecto La Familia de las Nieves, una comedia televisiva que lamentablemente no logró captar el interés del público y cuya emisión se limitó a un episodio piloto. A pesar de ello, continuó siendo una pieza fundamental en los proyectos de Roberto Gómez Bolaños hasta 1994, año en que finalizó su colaboración con él, lo que la llevó a emprender nuevos proyectos de forma independiente. La disputa legal y su legado. En ese mismo año, María Antonieta protagonizó la serie Aquí está la Chilindrina, que se mantuvo al aire durante una sola temporada, concluyendo en 1995. Fue durante este período que decidió registrar a su nombre los derechos de propiedad intelectual del personaje La Chilindrina, sin consultar previamente a Roberto Gómez Bolaños. Esta acción desató una larga disputa legal que afectó significativamente su relación personal y profesional con el creador de El Chavo del Ocho. A lo largo de su carrera, María Antonieta ha sido reconocida por su emblemática interpretación de La Chilindrina, un papel que representó durante la asombrosa cifra de 48 años y 261 días. En noviembre de 2021, este récord fue oficialmente reconocido por Guinness World Records, que la distinguió por ser la persona que más tiempo ha interpretado al mismo personaje infantil, subrayando así su enorme impacto y legado en el mundo del entretenimiento. Número 4. Carlos Villagrán, como Kiko. Carlos Villagrán. Eslava, por su parte, es un entrañable actor, comediante y experiodista mexicano, ampliamente recordado por su interpretación del inolvidable Kiko en la icónica serie El Chavo del Ocho. Su transformación de fotógrafo a ícono de la comedia es una historia marcada por el talento, el azar y un carisma innegable. Villagrán inició su carrera profesional como fotógrafo en el periódico El Heraldo. Sin embargo, su destino cambió inesperadamente cuando su innato sentido del humor llamó la atención de Rubén Aguirre, quien más tarde se haría famoso como el profesor Girafales. Durante un encuentro casual, Aguirre notó la peculiar habilidad de Villagrán para inflar sus mejillas de manera graciosa, un gesto que más adelante definiría al personaje de Kiko. Impresionado, Aguirre lo presentó a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quien rápidamente percibió su potencial y lo integró al elenco de lo que se convertiría en una de las series más queridas de la televisión latinoamericana. La interpretación de Carlos Villagrán como Kiko, con sus gestos exagerados y actitud infantil, rápidamente lo convirtió en uno de los personajes favoritos del público. Su popularidad se extendió por toda América Latina e incluso más allá. Además de su papel en El Chavo del Ocho, también participó en El Chapulín Colorado, lo que fortaleció aún más su posición dentro del legado de la comedia televisiva. No obstante, en 1978, Villagrán se separó del programa en medio de rumores que apuntaban a disputas legales relacionadas con los derechos del personaje de Kiko. Después de dejar El Chavo del Ocho, Carlos Villagrán se trasladó a Venezuela,
donde creó nuevos proyectos televisivos y volvió a trabajar junto a Ramón Valdés en el programa ¡Ah, qué Kiko! Aunque la producción tuvo cierto éxito inicial, su continuidad se vio truncada tras la muerte de Valdés. Posteriormente, Villagrán llevó su personaje de Kiko a escenarios circenses, realizando presentaciones en vivo que le permitieron conectar con nuevas audiencias alrededor del mundo. En el año 2000, Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, protagonizaron una breve reconciliación durante un evento de homenaje, reavivando entre los fanáticos la esperanza de una posible renovación de su amistad. A pesar de las diferencias que mantuvieron en el pasado, Villagrán expresó una sincera admiración por Chespirito tras su fallecimiento en 2014 y acudió al velorio para rendirle tributo. La trayectoria de Carlos Villagrán es una muestra de perseverancia y carisma. A lo largo de los años, ha logrado mantener vivo el espíritu de Kiko, cautivando a nuevas generaciones y consolidando su legado como uno de los grandes íconos de la comedia latinoamericana. Durante una entrevista abierta con el medio brasileño O Globo en 2013, Villagrán reflexionó sobre el paso del tiempo y su papel emblemático. Combinando el humor con la introspección, mencionó la posibilidad del retiro, señalando que, aunque el Kiko de la televisión nunca envejece, él sí lo hace. No obstante, tranquilizó a sus seguidores asegurando que, incluso si se alejaba de los escenarios, el espíritu de El Chavo del Ocho seguiría vivo, y él siempre conservaría con cariño los momentos de felicidad y risas que su personaje brindó a tantas personas. Número 5. Rubén Aguirre como profesor Girafale. Por otro lado, Rubén Aguirre Fuentes, nacido el 15 de junio de 1934 en el barrio Santa Anita de Saltillo, Coahuila, México, fue un querido actor y comediante mexicano, famoso por interpretar al profesor Girafales en El Chavo del Ocho. Aunque inicialmente estudió agronomía en la Escuela Agrícola Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, Chihuahua, su pasión por la actuación lo llevó a cambiar de camino. Aguirre inició su carrera en televisión en Monterrey y luego se trasladó a la Ciudad de México, donde el productor cubano Sergio Peña y su esposa, Kipi Casado, le abrieron las puertas de la industria. En 1959, Rubén contrajo matrimonio y formó una familia con 7 hijos. Su carrera tomó un rumbo decisivo cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, mientras trabajaba como ejecutivo en Televisión Independiente de México. Este encuentro marcó el inicio de una larga colaboración profesional, convirtiéndolo en un miembro esencial del equipo de Chespirito y participando en programas reconocidos como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y Chespirotadas. Durante las décadas de 1970 y 1980, Rubén Aguirre alcanzó una gran popularidad gracias a su participación en las producciones de Chespirito. Su papel más emblemático fue el del profesor Girafales en El Chavo del Ocho, aunque también interpretó a personajes entrañables como Rufino Rufián en El Chapulín Colorado y Lucas Tañeda en Los Chifladitos. Estas interpretaciones lo consolidaron como uno de los comediantes más queridos en América Latina. En 1995, tras muchos años trabajando con Chespirito, Rubén decidió tomar un receso de 3 años alejándose del público. Regresó a la actuación en 1998, sumándose al elenco de la telenovela Soñadoras, y en 2000 asumió el rol de narrador en el concurso Atínale al Precio. Más allá de la televisión, Rubén también gestionó y actuó en circos, frecuentemente bajo el nombre El Circo del Profesor Girafales. Sin embargo, un accidente en 2008 lo obligó a dejar esta actividad. En 2013, anunció su retiro oficial tras 46 años en el mundo del entretenimiento. En sus últimos años, Rubén enfrentó varios problemas de salud. Fue hospitalizado en 2014, pero logró recuperarse por completo. Lamentablemente, falleció el 17 de junio de 2016,
apenas 2 días después de cumplir 82 años, debido a complicaciones por neumonía. Murió en su casa en Puerto Vallarta, Jalisco, y sus cenizas fueron depositadas en la parroquia de la Divina Providencia. Su legado sigue vigente, siendo recordado como uno de los comediantes más queridos de México y manteniendo viva la alegría de sus seguidores alrededor del mundo. Número 6. Edgar Vivar como Señor Barriga. Un dato poco conocido es que antes de convertirse en actor, Edgar Vivar, famoso por interpretar a personajes como el Señor Barriga, Ñoño y el Botija, estudió medicina e incluso llegó a ejercerla. Después de su trabajo en El Chavo del Ocho y Chespirito, continuó cosechando éxitos en el ámbito teatral y televisivo, tanto en México como en países como Argentina y Bolivia. Edgar Vivar también enfrentó diversos problemas de salud relacionados con su peso, pero con el tiempo logró mejorar su condición y continuar su carrera. Ha participado en películas mexicanas como Me Late Chocolate y en la internacionalmente reconocida El Orfanato de Guillermo del Toro, donde interpretó a un investigador de fenómenos paranormales. Además, ha construido una sólida trayectoria como actor de doblaje, prestando su voz en películas como Mi Villano Favorito 2, Up y Ratatouille, donde interpretó al célebre chef Auguste Gusteau. Carrera en cine y televisión. Con el paso del tiempo, el peso de Vivar se convirtió en un problema serio para su salud. Tras la finalización de Chespirito en 1980, su ausencia en el programa fue explicada por una estancia en una clínica para perder peso. En 2008, se sometió a una cirugía de bypass gástrico en Colombia, lo que le permitió perder cerca de 165 libras. Luego del procedimiento, se convirtió en un promotor activo de hábitos saludables y en un defensor de la conciencia sobre la obesidad. En 1992, Vivar tomó un descanso temporal del programa para recibir tratamiento en una clínica, donde logró una considerable pérdida de peso que mejoró su bienestar general. Continuó actuando en países donde las reposiciones de Chespirito seguían siendo populares. Después de su transformación física, decidió dejar atrás los personajes que interpretó en la serie, considerando que ya no se ajustaban a su nueva imagen. Sin embargo, tuvo un regreso especial al prestar su voz a Señor Barriga y Ñoño en un episodio de la serie animada El Chavo, siendo el único miembro original del elenco que retomó sus papeles en esta versión. Número 7. Horacio Gómez Bolaños como Godínez. Horacio Gómez Bolaños nunca consideró inicialmente la actuación como una carrera. Estudió administración de empresas en la universidad. Sin embargo, cuando su hermano, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, comenzó a trabajar en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado en 1970, necesitaba a alguien que se encargara del aspecto de marketing de estos programas. Horacio fue contratado para gestionar el merchandising, que incluía artículos como juguetes y ropa. A pesar de su rol en los negocios, Chespirito reconoció el potencial de Horacio como actor y lo animó a intentarlo. Esto llevó a Horacio a interpretar a Godínez en El Chavo del Ocho. Aunque sus apariciones no eran tan frecuentes como las de los personajes principales, Horacio rápidamente se convirtió en una figura conocida, especialmente a medida que el programa ganaba popularidad en América Latina, España, Estados Unidos y otras regiones. Después de que El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado concluyeran, Horacio decidió retirarse de la actuación. Se centró en la dirección, producción y gestión del marketing de varios proyectos de Televisa. Tristemente, Horacio falleció el 21 de noviembre de 1999, tras sufrir un infarto mientras trabajaba en un homenaje a su hermano para Televisa. Sus cenizas fueron cremadas e inhumadas en la parroquia Madre de Dios de Czestochowa, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Número 8. Rosita Buchó como Patty.
Rosita Buchó, nacida el 30 de agosto de 1951 en México, es una actriz y cantante muy conocida con una impresionante carrera que abarca más de 50 películas. Es principalmente reconocida por su papel en El Chavo del Ocho, donde interpretó una versión del personaje Patty. Apareció en 2 episodios, ambos remakes de episodios anteriores. En la década de 1970, Buchó participó en la producción mexicana de Fiddler on the Roof, junto a Manolo Fábregas. También colaboró con Chespirito durante esa década, realizando apariciones en episodios de El Chapulín Colorado. Además, fue parte de varias telenovelas mexicanas populares, como Triunfo del Amor. Número 9. Angelines Fernández como Doña Clotilde. María de los Ángeles. Fernández Abad, conocida profesionalmente como Angelines Fernández, dio vida a uno de los personajes más recordados de El Chavo del Ocho, Doña Clotilde, mejor conocida como la Bruja del 71. Aunque su personaje era motivo de bromas por parte de los niños de la vecindad, quienes la consideraban una bruja, doña Clotilde era una mujer solitaria, con un carácter fuerte, pero un corazón sensible, que albergaba un amor no correspondido por don Ramón. Su participación en la serie aportó una dosis entrañable de humor, misterio y ternura. Angelines Fernández nació el 30 de julio de 1924 en Madrid, España, en el seno de una familia española en plena época de conflictos políticos. Durante la Guerra Civil Española apoyó al bando republicano, lo que más tarde la llevó a exiliarse por motivos de seguridad. En 1947, huyó a México, con una breve estancia en Cuba, debido a su simpatía hacia el movimiento de resistencia antifranquista conocido como los Maquis. A partir de 1950, se estableció de forma definitiva en México, país que adoptó como suyo. Inició su carrera artística en el teatro madrileño, actuando en comedias musicales como Carlo Monte en Montecarlo, bajo la dirección de la compañía de Isabela Garcés. Una vez en México, desarrolló una sólida carrera como actriz de cine, televisión y telenovelas. Participó en 14 películas, destacándose en clásicos como El esqueleto de la señora Morales, 1960, y El Padrecito, 1964, donde compartió escena con Cantinflas, interpretando a su antagonista. Durante los años 60, también incursionó con éxito en las telenovelas, siendo Cadenas de Amor una de las más reconocidas. Sin embargo, fue en 1973 cuando su carrera dio un giro definitivo al ingresar al elenco de El Chavo del Ocho. Fue gracias a Ramón Valdés, amigo cercano, que Angelines obtuvo el papel de Doña Clotilde, un personaje que le otorgó fama y cariño internacional. También participó en El Chapulín Colorado y más adelante en el programa Chespirito, consolidando así su lugar como figura icónica de la comedia mexicana. A partir de 1974, dejó atrás las telenovelas y el cine para enfocarse completamente en los proyectos de Chespirito. Tras el fin original de El Chavo del Ocho en 1979, continuó interpretando a la Bruja del 71 en el programa Chespirito, y más adelante sumó un segundo personaje regular, Doña Nachita, la chismosa vecina del sketch Los Caquitos. Permaneció activa en este rol hasta 1992. En su vida personal, Angelines Fernández fue madre de una hija, Paloma Fernández, a quien mantuvo alejada del ojo público. Angelines fue una reconocida fumadora durante gran parte de su vida y falleció el 25 de marzo de 1994 a causa de un cáncer relacionado con el tabaquismo, probablemente cáncer de garganta. Fue sepultada en los mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México. Tenía 69 años. A pesar de su partida, el legado de Angelines Fernández perdura.
Doña Clotilde continúa siendo uno de los personajes más entrañables y representativos de El Chavo del Ocho, y su trabajo sigue siendo disfrutado por nuevas generaciones gracias a las retransmisiones del programa en todo el mundo.